Romanos es la epístola de las más, se pudiera decir, de las más interesantes epístolas, más usada por muchas personas, por predicadores, pero principalmente por las personas que vamos a aventar la red. Está Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:9-10 dice, la palabra de Dios nos enseña ahí cuando nosotros aceptamos, abrimos nuestro corazón y entregamos por completo nuestra vida al Señor. Es una combinación de mente y corazón y aceptarlo en tu corazón. Romanos ha sido expuesto a través de miles, a través de cientos de años. Pero esta vez quiero darles un poquito de historia en cuanto a Pablo, que estaba escribiendo Romanos en Corinto. Todavía no iba a Roma, pero estaba escribiendo a los judíos que estaban en Roma en el tiempo donde empezaba la persecución en Israel. Empezaban la persecución. En los primeros 100 años de la historia después de Cristo, ya habían muerto todos los discípulos, ya habían sido asesinados en el 100. Estábamos hablando en el 300 antes de Cristo, hace tiempo atrás, y ahora nos vamos a recorrer en el tiempo 100 después de Cristo. Y vamos a orar. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 3:23. Este versículo es el poderoso versículo del capítulo 3. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Oh, no soy yo, Señor, eres tú el que habla. No soy yo, Dios, eres tú, y tú rompes todas las barreras que hay en cada persona y cualquier obstáculo que se ponga enfrente de cada una de las personas que nos visitan, Padre. Y es tu Espíritu Santo el que habla, es tu palabra la que penetra en cada uno de mis hermanos, porque es como una espada más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, llega hasta el tuétano, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, me quito de aquí y eres tú el que habla, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, fuera. Nadie se puede acercar a Dios. Pero este es el versículo clave del capítulo 3 de Romanos. Empezando Romanos del capítulo 3, aún hasta los teólogos les es muy difícil comentar este capítulo. Aún hasta los más grandes predicadores les ha sido muy difícil comentar este capítulo. Este capítulo es meramente difícil para explicar. Mire que fue difícil para mí. Ahora, para exponérselo, vamos a lograr que el Espíritu Santo logre clarificar por completo. Y es meramente importante. Aquí Pablo está hablando a los judíos que están en Roma, a los judíos que ya salieron de Israel y ya están en Roma. Ya
se había esparcido toda la creencia en cuanto a nuestro Señor Jesús. Oh, Él resucitó. Él es el único que resucitó. Él vino, murió y resucitó. Entonces ya toda la comunidad que creía en Jesús ya estaba esparcida por toda Asia y por Roma, casi llegando hasta España. Pero algo muy importante, ¿cómo es que Pablo empieza a escribir antes de ir a Roma y empieza a exponer la carta a los romanos y va a llegar a Roma solamente para ser degollado? Solamente para ser degollado. Estamos hablando en el año 64. Nerón fue el cuarto emperador de Roma. Este hombre, en el año 64, el 18 de octubre, mientras Roma ardía en llamas, entonó una canción mientras miraba la ciudad de Roma incendiándose sobre la destrucción de Troya. Y habiendo observado eso, Nerón empezó a acusar a aquellos judíos que creían en Jesús. Todavía estamos en el año 64. Aquí, bueno, se le puso cristianos, pero todavía no eran cristianos hasta que Constantino en el año 300, de 200 a 300, se declaró que eran cristianos porque seguían a Cristo. Aquí todavía los judíos no eran cristianos, eran seguidores de Jesús. Estos seguidores de Jesús estaban ya esparcidos por todo Roma. Era la minoría de la más influyente y se daba y se hablaba y se hablaba. Este hombre, cuando su esposa se estaba convirtiendo al judaísmo, dijo: la voy a matar. Este hombre mató a su madre, ya estaba desquiciándose. No nada más es Hitler. Ya había anticristos. Este hombre, al ver toda la ciudad encendida en llamas y él tocando desde su balcón, dijo: estos seguidores de Jesús, ellos han puesto de cabeza a Roma, incendiaron a Roma. Es por eso que necesitan ser muertos. Este hombre, cuando hacía sus festividades, ponía a cada quien era seguidor de Cristo: tú. Vengan, encarcélenlos. Ahora, en mis fiestas, los vamos a poner en un poste y los vamos a incendiar para que alumbren el palacio y mis invitados lleguen. Este hombre llamado Nerón, este hombre fue el que empezó la persecución hacia todo seguidor de Cristo. Pablo fue degollado por este hombre. Pedro fue crucificado por este hombre. Podemos continuar. Aquí hablamos de Clemente, hemos hablado de Clemente en una célula y habíamos hablado sobre él. Él era un filósofo, se convirtió a Cristo Jesús y después él empezó a hablarle a los demás. Clemente de Roma. Pero vamos para Séneca. Séneca, este filósofo, siempre los reyes acudían a las personas sabias. Acuérdense que el rey de Babilonia siempre traía toda la gente sabia de Israel. Este hombre, Séneca, él era el que le hablaba a su oído a Nerón y decía: no hagas esto. Pero ya cuando se empezó a volver loco Nerón, este hombre decía: yo me voy a hacer a un lado. Hay
cartas de este hombre cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. Hay cartas por medio de Flavio Josefo y otros escritores. Hay cartas donde este hombre filósofo decidió retirarse. Dijo, no, no más. Nerón está volviéndose loco. En el tiempo cuando Pablo está yendo hacia Roma encarcelado, él ya sabía que la carta ya había llegado a las manos de los judíos que creían en Jesús. Y una de las cartas más difíciles de poder desmenuzar, descifrar y entender, porque está lleno de filosofía, que es Romanos, por todos los filósofos estoicos. Séneca era estoico aquel que decía, bueno, pues si tú te sientes bien, hazlo. Sí, y yo no puedo comentar más cosas de Nerón porque son depravables, son totalmente fuera de sí. Pero este hombre, solamente Dios sabe si este hombre fue alcanzado por nuestro Señor Jesús. Solamente Dios sabe. Pero él se dijo, yo me retiro. Pero sí hay cartas donde se alinearon en la cárcel Pablo y Séneca estando en el palacio. Y como les digo, una carta a los romanos es sumamente difícil de exponer, difícil, completamente difícil, porque Pablo cuando les empezaba a hablar a aquellas personas, les empezaba a decir, no, oye, si tú te entregas a Jesús, no, te va a ir, pero bien. O si tú te entregas a Cristo, todas las cosas van a estar perfectamente bien. No. Pablo les dice a aquellas personas y empieza con su carta, todos están destituidos de la gloria de Dios, no puedes alcanzar a Dios. Pablo les empieza a decir a los filósofos, porque ellos creían que con su pensamiento y la forma moral de la que ellos vivían, ellos podían alcanzar la gloria de Dios, el buen comportamiento, podían alcanzar la gloria de Dios, podían ser, yo me siento bueno, yo me siento satisfecho, yo sé que yo no le hago mal a nadie, yo soy un hombre bueno, una mujer buena. Y Pablo dice, no, la ira de Dios está contra ti. Aunque tú pienses que tú eres bueno, aunque tú pienses, si tú no aceptas a Jesús, es entonces cuando ahí entra el perdón, la justificación imputada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, si yo me voy al juez y yo no llevo abogado, el juez puede declararme culpable, pero como yo voy con el juez supremo, llevo a mi abogado Jesucristo. Oh no, todas las culpas las llevó nuestro Señor Jesucristo. Yo ya no soy culpable. La justificación completa nuestro Dios nos la da por medio de su Hijo. Meramente, aquí la carta, empezando el capítulo 3, hay unas ciertas objeciones desde el capítulo 3 hasta del versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 8. Hay 4 objeciones tan importantes. Dentro de este pasaje hay 4 objeciones muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está haciendo a un judío, está relatando una carta a un judío imaginario, con un judío realmente que aceptó a nuestro Señor Jesús. Entonces él hace un juego en esta carta, un juego filosófico, y hace la narrativa de un judío que realmente cree en la Torá, cree en los mandamientos, tiene la circuncisión, pero no acepta a Jesús. No quiere aceptar. Él piensa que lo tiene todo. Realmente
¿Te has topado con personas así? ¿Sí? Y te empiezan a preguntar, yo me he topado con personas así, y te empiezan a preguntar, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Y le empiezas a hablar de la palabra de Dios, y luego te empieza a hacer otra pregunta, bueno, ¿y cómo es que Caín consiguió una mujer si nomás era Caín? Hay un predicador que le dijeron eso y dijo, ¿tienes esposa? Sí. ¿Y por qué tú andas preguntando por otra mujer si no tienes la tuya? Y una de estas, de la más apuntadora es, ¿quién fue primero? Como dijo el hermano Roy, ¿el huevo o la gallina? Si no te han dicho eso. A ver, explícame eso. ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Y empieza la gente a especular y a decir, cuando meramente lo más importante es nuestro Señor Jesús y la crucifixión y que Dios nos ha creado a nosotros. Y es así. La carta en el versículo 1 dice así, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Le dice, ¿qué ventaja? Aquí escribe Pablo, ¿qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo escribe en Romanos capítulo 3 versículo 1, ¿qué ventaja? A ver, dime tú, Pablo. Aquí unos teólogos dicen que Pablo le está hablando a Pablo. Pablo el que antes mataba a los cristianos, a Pablo el que ya se había convertido. Y le dice el Pablo inconverso o el Pablo que no quiere nada con Jesús. Le dice, a ver, Pablo, ¿qué ventaja tiene? Dímelo tú. ¿Yo estoy circuncidado? Dímelo tú. Si ese fue el pacto que Dios le dio a Abraham, dime, ¿qué ventaja tiene? La primera objeción. Dice, dime, ¿qué ventaja tiene? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Dímelo tú. Esta es la señal que Dios dio a hacer la circuncisión porque fue el pacto abrámico. Sin importar la fe. Estás hablándome tú, le dice Pablo, de la circuncisión, cuando realmente en Génesis 15:6 habla que Abraham creyó a Dios. Y en el 17 fue la circuncisión, el pacto. Es primero la fe antes que el pacto. Y este judío le dice, a ver, dime, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Y el versículo 2 dice, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice, en mucho. ¿Por qué? Porque siendo Israel, les ha sido confiada toda la Torá. Y les dice, a ver, Pablo, el Pablo imaginario, el Pablo, le está diciendo, a ver, a nosotros somos circuncidados, somos descendientes de Abraham. Nosotros, Pablo, hemos andado 40 años en el desierto, miramos la gloria de Dios cuando Dios abrió el Mar Rojo. Dímelo tú a mí. ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí siendo Israel ya una nación? Dime. Nosotros somos el pueblo de Dios escogido. Somos meramente el pueblo más importante. Y tú me vienes a decir a mí, en el versículo 27, en 28-29 del capítulo 2, me vienes tú a decir a mí que la circuncisión es la que está en el corazón, no en la carne. Empieza a explicarle Pablo. Escúchame esto, Israel.
aunque tú tengas la circuncisión, aunque hayas nacido descendiente de Abraham, aunque te hayan dado la palabra, aunque te hayan dado y estado los profetas en tu pueblo, aunque hayas tenido absolutamente todo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No me interesa que todo esto, judío, no me interesa, judío, que tú hayas tenido absolutamente todo. Estamos destituidos, aunque hayas nacido en Israel, seas meramente judío, vengas de cualquier tribu, estamos destituidos, le dice Pablo. En el versículo 3 dice, porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Por cuanto unos no creen. Tú me vas a decir a mí, Pablo, le dice el judío que no es seguidor de Jesús, tú me vas a decir a mí, Pablo, que nada más porque no soy fiel, me vas a tirar, me vas a aventar hacia un lado, vas a decir que yo estoy condenado a ir al infierno. ¿Me vas a decir a mí? No más porque no soy fiel. Le empieza a decir el Pablo imaginario o el Pablo que no cree en Jesús a Pablo que cree en Jesús. Es un juego entre palabras. Aquí Pablo le responde, aunque todo lo de la circuncisión, lo de la ley, los profetas y todo lo que piensas, él está aventando la carta hacia aquellos filósofos que también eran judíos y se habían convertido a esa filosofía estoica de hacer lo que ellos quieran hacer. Él les empieza a decir, ¿sabes qué? Aunque seas judío, tengas la nación judaica, que hayas nacido en Israel, te viniste a Roma, pero déjame te digo, estás destituido de la gloria de Dios. No puedes entrar al cielo. El versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dice, de ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera, no. Tú eres un hombre mentiroso, tú has nacido con pecado, de ninguna manera, no. Aunque tú tengas la ley, busques, y la ley es solamente un reflejo para que tú tengas una moral de cual servirte y puedas llevar esa moral y creer en el Señor Jesús. No podemos desestimar la ley, pero déjame te digo, tú eres un hombre mentiroso, le dice Pablo. Tú eres un hombre de mentira. Él es Dios, y aunque tú digas, yo soy judío y nací en Israel y yo vengo a Roma, pero yo no puedo ir al infierno, Pablo. Y dice Pablo, sí puedes llegar hasta el infierno. Si puedes llegar hasta el infierno. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, no hay ni uno, no hay ni absolutamente uno. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es inmutable. Él es fiel y si dice que va a condenar al hombre, lo va a condenar. Y Él es fiel y si dice que te va a dar la justificación
Y el perdón de los pecados es porque te lo va a dar. Te lo va a dar. Dios es un Dios, Él no miente, Él te dice a ti judío y te dice, claro, yo te doy la justificación por medio, dice la palabra, por medio de mi Hijo. Eres justificado, eres justificado. La tercera objeción. El versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y luego dice, hablo como hombre. Mira este versículo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, yo tenía un amigo que decía, Dios se sirve del arrepentido. Porque si no hubiera arrepentidos, ¿dónde está Dios? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ven acá, Pablo, ven acá, Pablo, ven acá. Para que Dios sea glorificado, yo puedo pecar y hacer, y cuando voy a Él me perdona, y así yo miro la justicia de Dios. Yo puedo estar mal, y para que nuestro Dios sea santo, 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 tiene que haber alguien que esté en contra. Y dice el judío imaginario, yo le hago un favor a Dios cuando yo hago mal, cuando yo me porto mal, yo le hago un favor a Dios, Pablo. Cuando yo hago todo lo contrario, yo le hago un favor a Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dímelo tú, Pablo. ¿Es injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y esta palabra, hablo como hombre, es meramente importante. Un hombre caído se atreve a cuestionar a Dios. Dígame usted, hermano, ¿usted en algún tiempo de su vida le ha cuestionado a Dios? Yo sí. Mire, pasó algo curioso esta semana. Yo por lo regular me levanto de madrugada para hablar con Dios y no sé qué me pasó. Me levanté y yo tengo el tiempo cerquitas de ahí de mi cama y empecé yo, Padre, te pido por... Todavía no le daba gracias ni hablaba con él. Y le digo, Padre, en esta hora yo te pido por el hermano, la hermana, este. Cuando termino, el Espíritu de Dios me dice, yo sé, pero me alabaste. Veniste a darme todas las necesidades, pero no te acordaste que tenías que venir primero a adorarme. Reflexioné y me fui de regreso y dije, perdona. Ya por inercia te digo por todas las necesidades y te digo, perdóname. ¿Habrá alguien que cuestione a Dios? Sí, hermano. Sí hay.
Sí hay. Cuando alguien muere de nuestra familia, cuestionas a Dios. Este judío imaginario está cuestionando a Dios y le está diciendo: a ver, Dios, ¿eres injusto? ¿Eres injusto, Dios? ¿Eres injusto porque castigas? ¿Eres injusto? Hablo como hombre. Y como hombre, yo me paro enfrente de Dios. ¿Se atreverá alguien a cuestionar a Dios? Tienes el derecho, yo siendo hombre, siendo una persona finita, una persona que va a morir enfrente del Eterno, y decir: oh, ¿te voy a cuestionar? No tengo por qué cuestionarte.